Pero uno dice, ya, yo voy a poner a primero a Dios y voy a tener un culto personal todos los días, primeramente. Y después hay dos énfasis que están, diríamos nosotros, directamente con la familia. Y que es el tema que nos convoca en esta mañana. Uno tiene que ver que son muy parecidos. Uno es el culto familiar, la restauración del culto familiar, y el otro muy parecido porque es el culto de recepción de sábado. Y ahí tiene una connotación un tanto diferente porque es tratar de rescatar y de restablecer la santidad del sábado entre nosotros, teniendo un culto de recepción de sábado al inicio del día sábado. Y el cuarto énfasis tiene que ver con la fidelidad financiera. Pero como dije hace un momento atrás, lo que nos convoca en esta mañana es el tema de la familia, el culto familiar. Y yo quiero compartir con ustedes de nuevo, y yo les invito para que abran su Biblia, el Salmo 128. Yo diría que este no es uno de los salmos más conocidos. Probablemente para algunos de ustedes puede ser que primera vez les suene este salmo, el Salmo 128. Lo leyó el hermano Sergio hace algunos minutos allí previo a que nos arrodilláramos a orar. Lo vamos a leer de nuevo. Dice Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Y luego agrega el verso 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Dice, tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Noten ustedes cómo este salmo habla acerca de las bendiciones que puede recibir. Aquí está expresado desde el punto de vista de el varón, ¿no? Pero las bendiciones que puede recibir una persona que teme a Jehová y que anda en los caminos de Jehová. El que teme a Jehová, aquel que tiene una relación con Dios, una relación de respeto, de obediencia, que camina, que practica los consejos, los mandamientos de Dios. Y noten ustedes cómo hace una descripción de la familia. Primero es una descripción de la esposa y la compara como una vid que lleva su fruto alrededor de la casa. Luego hace una mención de los hijos. Y los hijos van a ser como ¿qué? Como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y finalmente hace una referencia incluso a los nietos. O podríamos decir nosotros a las generaciones futuras. Podría ser los nietos y podría ser incluso hasta los bisnietos. Es decir, cuando nosotros hablamos de la bendición que Dios quiere dar a su pueblo, cuando Dios quiere dar, o la bendición que Dios quiere dar a sus hijos, indudablemente, mis queridos hermanos, considera la familia. Considera la familia. Para Dios es importante la familia. Bueno, ¿por qué? Por una razón muy sencilla o por una razón muy elemental. Porque Dios es el que creó a la familia. ¿Y por qué? Además, porque nosotros sabemos que Dios espera que la familia sea el ambiente, en la familia sea el medio en donde las nuevas generaciones, los hijos, las hijas, puedan aprender de Dios el camino del Señor y aprender a ser fieles a Dios. De allí entonces que es fundamental la familia desde la perspectiva divina. Y noten ustedes, y este énfasis que tiene el ministerio de mayordomía, que es fortalecer el culto familiar, tiene que ver con eso. ¿Tiene que ver con qué? Con que en la familia haya un momento, un lugar para adorar a Dios. Tiene que ver con la educación religiosa de nuestros hijos. Tiene que ver con la formación de nuestros hijos. Tiene que ver, mis queridos hermanos, en definitiva, podríamos decir nosotros, en ver en nuestra vida la bendición de Dios. Ver en nuestra familia la bendición de Dios. Y hoy tenemos algo especial también. Ha venido aquí Fernanda Jean Luis, es una pequeñita que tiene 2 años y la ha traído su madre. Aquí está el desafío, porque su madre es Fritz Wade.
Pierre Luis. ¿Estará bien? Me acerqué. No sé si me acerqué a la pronunciación del nombre, pero llamemos a Fernanda y a la mamá, así nos va a quedar más cómodo. ¿Ya? Y ellas han venido aquí para ser presentadas. Yo les voy a pedir que vengan aquí adelante. Si la hermana Rosita a lo mejor tenga la gentileza y la acompaña. Y vienen aquí a la plataforma, por favor. Vengan aquí, por favor. Por favor, vengan, suban. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Vamos a tomarnos unos minutos para orar por Fernanda y pedir la bendición de Dios por esta pequeña y por supuesto también por la madre, ya fundamentalmente. Yo quiero leer algunos versículos y coincidentemente de un salmo y el salmo que está al lado, que es el Salmo 127. El Salmo 127 es bien conocido fundamentalmente por el verso 3, que es el verso central. El Salmo 127 también es un salmo muy cortito, tiene solo 5 versículos. Solo 5 versículos. Voy a leer este salmo. Y el salmo dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues su amado dará el sueño Dios. Y luego dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa del tima el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Este es un salmo que habla también de la familia y habla de los hijos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ah, qué bueno. En algún momento me entró la duda. Hija, miren, esta niña es una herencia que Dios le dio, la Fernanda. Y Dios se la dio con un propósito, de que esta niña pueda ser heredera del reino eterno. Para eso nació. No tiene sentido que haya nacido para otra cosa. Como al igual cada uno de nuestros hijos, independiente que sean bebitos chiquitos o ya jóvenes, todos nuestros hijos han nacido con un propósito, de que sean herederos del reino de los cielos, aquí en esta tierra mientras todavía estamos acá y por supuesto cuando Cristo venga. Por lo tanto, el hecho de que usted venga hasta aquí a la iglesia a orar por Fernanda, quiere decir que usted tiene esa preocupación en su corazón. Y queremos orar por su hija y por usted, para que Dios la bendiga, la dirija, primero como madre, y usted pueda conducir a su hija por el camino de la salvación. Y también vamos a orar por la Fernanda, para que Dios cuide y proteja a ella. Dios ama a esta niña desde antes que naciera. Y sin lugar a duda, en compañía de usted, la va a conducir por este camino para que ella también pueda ser y llegar a ser una heredera del reino de los cielos. ¿Ya? Así que nosotros vamos a orar. Yo le voy a pedir al hermano Sergio que tenga la gentileza de acompañarme aquí. Podemos arrodillarnos y entonces vamos a orar por ella. A ustedes les invitamos que así reverentemente como están, puedan inclinar su rostro para acompañarnos en la oración. Eterno Padre que estás en el cielo, oh Dios, aquí en esta mañana estamos contentos y agradecidos porque ha venido hasta aquí una madre con su pequeña hija de 2 años, con el propósito de presentar a su hija ante ti y ante la iglesia. Padre cariñoso, queremos presentarte a la pequeña Fernanda y queremos humildemente pedir tu bendición sobre ella. Oh Dios, tú en tu amor y en tu gracia has permitido que ella nazca en este mundo. Y si tú has permitido esto, es para que ella pueda crecer, vivir y ser heredera del reino eterno que tú has preparado para ella. Por lo tanto, Padre cariñoso, te quiero pedir tu bendición sobre Fernanda. Cuídalo, Dios. Bendícela. Apártala de los peligros, de los pecados y las tentaciones de este mundo. Y permite que esta pequeña niña pueda crecer sana y feliz.
y que por sobre todas las cosas pueda crecer en el conocimiento de tu verdad, en el conocimiento del Evangelio, y desde temprana edad ella pueda ser una ciudadana del reino de los cielos. También, oh Dios, te quiero pedir tu bendición por su madre que está aquí en esta mañana. Ella es joven y yo te pido que tú la bendigas, la guardes, le des mucha sabiduría, paciencia y amor para criar a su pequeña hija. Señor, condúcela y permite que ella pueda ser un instrumento en tus manos para la educación religiosa de su pequeña. Como siempre, Dios, queremos orar por cada uno de nuestros hijos. Oramos por los niños, los adolescentes y los jóvenes de nuestra iglesia. Te pedimos que tú los bendigas y los cuides, que tú los guardes. Vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos peligrosos. Por lo tanto, confiamos de que tú los conducirás y los guardarás para que lleguen a tu reino eterno. Una vez más, bendice a Fernanda, a su madre. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hola. Fernanda quiere predicar ya. Que Dios te bendiga grandemente. Hija, que Dios te bendiga. Nosotros le vamos a dar aquí una bienvenida. Desde hoy en adelante, esta es tu casa y la casa de Fernanda. ¿Ya? Así que siempre bienvenida. Que Dios les acompañe. Le vamos a ayudar a bajar. Cuando uno mira la Biblia, uno ve muchos elementos y muchos momentos en donde se habla de la familia y se habla de los hijos. Yo quiero hacer mención, vamos a hacer así solamente una mención, ustedes después le pueden echar una mirada con un poquito más de detalle. En el libro de Éxodo está la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y voy a usar esta expresión. Y está toda la historia de la negociación que Moisés hace antes el faraón para que el faraón deje salir al pueblo. Y ahí está escrito, ustedes conocen bien esta historia, cuántas veces Moisés estuvo con el faraón. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios enviaba una plaga? El faraón parece que abría su corazón y decía, ahora sí. Después el faraón cambiaba de opinión, volvía a endurecerse y no van a ir. Y allí se hizo toda una negociación. En el libro de Éxodo, en el capítulo 10, voy a solamente a citarlo, no vamos a leer. El faraón comienza a negociar con Moisés la salida. Y en un momento, el faraón le pregunta a Moisés, le dice, ¿quién va a ir? Porque estaban pidiéndole que los dejara ir a adorar al desierto. ¿Quién va a ir? ¿Con quién van? Y es interesante que Moisés, lo primero que dice, vamos a ir con nuestros hijos y con nuestros niños. Y el faraón en algún momento se abre y le dice, vayan, pero los hijos quedan aquí en Egipto. Y Moisés dice, no, vamos con nuestros hijos. Ahora, este párrafo, esta historia o este incidente que podría ser una de las tantas conversaciones que Moisés tuvo con el faraón, cuando nosotros la miramos ahora en nuestros días, tiene un significado profundo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, mis queridos hermanos, que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, más que una liberación política, lo que está haciendo es un acto de salvación. Y la salida de Israel desde Egipto llega a ser un símbolo de lo que Dios hace, de un acto de salvación que rescata del mundo, del paganismo, de la idolatría, a su pueblo para que entren en una comunión con Dios. Por lo tanto, nosotros podríamos decir, Egipto viene a ser un símbolo del mundo. El mundo, en el concepto que nosotros lo entendemos, en el concepto espiritual, este mundo que entendemos como toda esta actividad netamente humana, apartada de Dios, que no le interesa a Dios. Y noten ustedes, mis queridos, si nosotros tomamos esa figura,
noten ustedes cómo nosotros vamos a encontrar de que el mundo tiene especial interés por los niños. Cómo nosotros vamos a ver que el mundo tiene especial interés por los hijos y trata de retenerlos. Y trata de retenerlo. Y cuando Moisés, voy a usar esta expresión, cuando Moisés, como un símbolo de Cristo, cuando Moisés como un símbolo del libertador, como un símbolo del Salvador, pone el asunto muy claro, pone un fundamento muy claro ante el faraón, le dice, no, vamos a ir con nuestros hijos. Nuestros hijos van con nosotros. Y nosotros podríamos decir que es exactamente el mismo concepto que tiene Dios hoy día. Muchas veces nosotros lo decimos, yo acabo de decirlo ahora que pasó esta chica con su hijita Fernanda. En realidad, mis queridos, Dios está queriendo que nuestros hijos, para eso nos da nuestros hijos, que nuestros hijos sean rescatados del mundo y pasen a ser ciudadanos del reino de los cielos, herederos de la eternidad, herederos de la salvación. Sin embargo, no debemos olvidar, sin embargo, debemos reconocer que el mundo, podríamos decir nosotros, Egipto, esta figura, el mundo está haciendo un gran esfuerzo para retener a nuestros hijos aquí en el mundo. Entonces, este es parte, hermano, de la lucha del gran conflicto. Esto ha sido siempre. No es solo hoy, ha sido siempre. A través de las generaciones, a través de la historia del pueblo de Dios, esto se ha visto una y otra vez. Pero este es el momento en que nosotros vivimos. Nosotros vivimos ahora en nuestros días. Y estos días tienen sus dificultades y tienen sus desafíos. Y nosotros podemos ver en la experiencia de cada uno, sin ni siquiera mirar al lado, en la experiencia de nuestra propia familia, con nuestros hijos, y algunos de nosotros, mis queridos hermanos, con nuestros nietos. Nosotros vemos cómo el mundo hace esfuerzo para retener a nuestros hijos. Por lo tanto, nosotros que somos hijos de Dios, que esperamos en Cristo, debemos entonces hacer los esfuerzos para rescatar a nuestros hijos del mundo, de Egipto, sacarlos de Egipto y llevarlos a una relación con Dios. Entonces, esto es un aspecto completo. Cuando el pueblo de Israel ya sale de Egipto, hacia el término del ministerio de Moisés, Moisés escribe el libro de Deuteronomio. Y en el libro de Deuteronomio, específicamente en el capítulo 6, cuando él habla acerca de las bendiciones de la obediencia, Dios a través de Moisés le hace especial hincapié. Mira, estos son los mandamientos de Dios. Estos son los mandamientos. Y esto se lo vas a repetir a tus hijos, le dice. Y se lo vas a repetir a tus hijos por la mañana y por la tarde. Andando por el camino. Se lo vas a escribir en las paredes. Entonces, es interesante cómo el pensamiento de Dios es reiterar. Le dice, mira, esto tienes que repetirlo a los hijos. Repetírselo a los hijos, repetírselo a los hijos. Es decir, ¿cuál es el concepto? El concepto es el siguiente: traspasar, mis queridos hermanos, traspasar esta herencia espiritual que significa la verdad de la salvación, los principios eternos del evangelio, traspasárselo a los hijos. Y traspasárselo con diríamos, una acción intencionada. Con una acción programada, hecha. Con este propósito lo voy a hacer. Porque nosotros sabemos perfectamente, mis queridos hermanos, que si nosotros, como instrumento de Dios, no traspasamos la verdad a nuestros hijos, el mundo sí lo va a hacer y los va a retener, y los va a retener. Hermano, y no vale la pena en este momento gastar tiempo en todas las herramientas que el mundo tiene para cautivar a nuestros hijos. Usted y yo las conocemos bastante bien. Y a pesar de que cada generación ha tenido sus dificultades,
cada generación ha tenido sus desafíos. Nosotros sabemos que hoy día, hermano, lamentablemente el mundo tiene mucho más herramientas para retener a nuestros hijos que cuando nosotros fuimos niños. Entonces, si eso es así, aquí está la importancia entonces de un aspecto. No es el único, pero es un aspecto. ¿Y a qué aspecto me refiero, hermano? Del culto familiar. El culto familiar. En donde la familia se pueda reunir en algún momento del día con la quietud necesaria, en el ambiente necesario, liderado por los padres de forma intencional, tomar una decisión, no así de forma espontánea nomás, tomar una decisión de forma intencional y decir, en nuestra casa vamos a tener un momento de adoración a Dios, en donde vamos a poder traspasar los principios de la verdad a nuestros hijos. Un poco cumplir lo que Dios nos dice en el libro de Deuteronomio, el culto familiar. Miren, el culto familiar dentro de los adventistas del séptimo día, décadas atrás, era bastante común. Da la impresión, y voy a usar este término porque no tengo datos específicos, pero da la impresión que en nuestros días se ha ido desapareciendo en muchas familias. Y razones hay muchas. No vamos a entrar en las razones, pero sí queremos entrar, mis queridos hermanos, en la oportunidad de ¿qué? De volver a fortalecer el culto familiar. Y si en su casa por alguna razón no se está haciendo, restablecerlo. Y si en su casa se está haciendo, seguir haciéndolo. Seguir profundizando. Mis queridos y apreciados hermanos, necesitamos con urgencia, día a día, volver a fortalecer la fe de nuestros hijos en nuestro Dios y en Cristo como su Salvador. Eso no lo hace el mundo. El mundo, al contrario, va debilitando la fe de ellos. Va debilitando la fe de ellos. Nosotros necesitamos con urgencia volver, mis queridos, al hogar, a enseñar las verdades del Evangelio, el hogar, la casa. Pero quiero ilustrar esto con una historia de la Biblia, una historia del Antiguo Testamento. Probablemente aquí vamos a leer algunos textos. El libro de Josué. Estas son todas historias que nosotros conocemos bien, ¿no? Historias épicas. Libro de Josué. Ustedes saben, mis queridos hermanos, que una vez que Moisés muere, deja el liderazgo de Israel, Dios levantó a Josué, uno de los espías, uno de los que permanecieron fieles, hombre que sirvió a Dios. Y Josué toma la posta y finalmente introduce al pueblo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, pero con un gran desafío, que es tomar posesión de ellas. Y probablemente, mis queridos hermanos, el primer gran desafío, porque ya habían tenido algunas batallas por allí, pero el primer gran desafío que Josué se encuentra fue la toma de Jericó. La toma de Jericó es fantástica. Yo no sé si hay algún niño en la iglesia que no conozca la historia de la toma de Jericó. Cómo es que el pueblo va y rodea la ciudad todos los días y el séptimo día da 7 vueltas y tocan las trompetas y gritan y los muros que eran tremendos se vienen abajo. Fantástico, hermano. Como las mejores producciones de Hollywood. Pero saben, en esa historia, digamos, en toda esa historia, hay algún detalle bien interesante. ¿Se acuerdan ustedes que Josué manda a 2 espías a mirar cómo es Jericó? Y los espías van a Jericó. Y yo me imagino que trataron de disfrazarse y trataron de pasar lo más desapercibido posible. Y entraron a Jericó para ver cómo era la ciudad. Y finalmente, cuando tienen que buscar un lugar donde quedarse, van a la casa de una mujer, una tal Rahab. Y yo creo que había una estrategia en ir a su casa también. Yo creo que allí los hombres usaron una estrategia militar. ¿Dónde podemos ir para tratar de pasar lo más desapercibido posible? Vamos a la casa de Rahab. ¿Por qué? Porque Rahab era una mujer ramera. Y probablemente a la casa de Rahab entraban muchos hombres.
Y cuando están en la casa, la mujer los esconde, los protege. Y los esconde y los protege por una razón. Y aquí yo voy a leer, mis queridos hermanos, algunos versículos. Josué capítulo 2. Miren ustedes, Josué capítulo 2, Rahab le dice, verso 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y a todos los moradores del país y han desmayado por causa de vosotros. Interesante cómo Rahab llega a entender que estos hombres en alguna medida son instrumentos en las manos de Dios. Miren, mis queridos, Rahab llega a entender, y esto es importante, a pesar de que era una mujer de fuera del pueblo de Israel. Rahab llega a entender el momento en que vive. El fin para ellos se acerca, la destrucción se acerca. Y nosotros desde esta perspectiva, hermano, podemos hacer un paralelismo porque nosotros vivimos en tiempos similares. En tiempos similares. Vivimos en tiempos prestados. Hermano, por años hemos estado predicando de la Escritura, por años hemos estado predicando la profecía de que viene la destrucción sobre este mundo. Que viene la destrucción sobre este mundo. Y cuando Rahab llega a entender eso, que la destrucción sobre su ciudad, sobre su Jericó es inminente, entonces Rahab aprovecha la oportunidad de salvación. Aprovecha la oportunidad de salvación. Y sigue hablando. Me salto algunos versículos para no hacer la historia tan larga en virtud de que hay algunos niños y niñas con nosotros. Verso 12. Josué capítulo 2, verso 12. Os ruego pues que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia de vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, la cual me daréis una señal segura. Y aquí Rahab empieza, podríamos decir nosotros, a negociar con estos hombres. Y le dice, así como yo los he protegido, ahora yo les ruego que me protejan. Pero es interesante cómo ella menciona, ella habla acerca de su casa. Y cuando está hablando de su casa, no está hablando del edificio, porque eso se iba a destruir todo. Cuando está hablando de su casa, está hablando ¿de quién? De su familia. De eso está hablando, de su familia. Y él les pide, le dice, júrenme, y yo les quiero pedir una señal segura. Y dice el verso siguiente, que es el 13, y que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, mis hermanas, y todo lo que es suyo. Y noten ustedes, ahora va nombrando parte de su familia, y probablemente por la actividad que tenía Rahab no tenía ni esposo ni hijos. Pero habla acerca del padre, de la madre, de sus hermanos, de sus hermanas. Intercede por ellos. ¿Intercede por quién? Por la familia. Viene la destrucción y aquí hay que tener salvación. Y miren ustedes, hermano, verso 14. Y le respondieron, ellos, los espías le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciáis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Miren qué interesante, hermano. Cuando Jehová destruyere, nosotros vamos a hacer ¿qué? Misericordia contigo. Hermano, es justamente lo que nosotros apuntamos, ser objeto de la misericordia de Dios. Que nuestra familia, nuestra casa, voy a usar el término casa y vuelvo a reiterar aunque sea repetitivo, no es la habitación, no es las paredes, no es el edificio, es la familia, su casa, su familia. Hermano, nuestra casa, nuestra familia necesita de la misericordia y de la verdad de Dios. Hoy más que nunca, porque la destrucción está cerca. Entonces, quedó una señal. Y la Escritura dice que la señal es así. Voy a avanzar un poco más y ahora estoy en el verso 18. He aquí,
Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana en la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás a tu casa, a tu padre, a tu madre y a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Y cualquiera que saliere fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en la casa contigo, su sangre será nuestra cabeza si mano lo tocare. Y aquí hay dos elementos que yo quiero destacar. No sé si me salgo mucho de la cámara de los hermanos que están mirando en la casa. Mire, hay dos elementos que quiero destacar. Primero, ellos le dicen, vamos a dejar una señal. Y la señal va a ser un cordón grana, un cordón rojo. La mujer vivía en el muro. Me imagino que los muros eran tan anchos que podía caber una habitación en el muro. O que su casa estaba construida adosada al muro. De aquí tiene que colgar un cordón grana, un cordón rojo. El acuerdo fue el siguiente. Todos los que estén dentro de tu casa son salvos. Si uno sale fuera de tu casa, nosotros no respondemos por él. Y la señal, un cordón rojo. Y cuando uno lee esto, hermano, cuando uno lee cómo se describe, no puede dejar de acordarse de la solemnísima noche cuando el pueblo sale de Egipto. Y cuando el pueblo va a salir de Egipto, va a caer la última plaga. Y la última plaga tenía que ver con la muerte del primogénito. Y esa plaga estaba destinada para los primogénitos de Egipto. Y los israelitas iban a ser protegidos por la sangre del cordero. Y esa sangre debía ponerse en el dintel de la puerta. El cordero debía ser sacrificado y parte de la sangre puesta en el cordel, en el dintel de la puerta. Y esa noche pasaba el agente destructor. Y en todas las casas donde estaba la sangre puesta en la puerta, el primogénito vivió. En la casa donde no había sangre, el primogénito murió. Y mírenme, querido, esa noche, los primogénitos del pueblo de Israel se les preservó la vida nada más que por la sangre del cordero, un símbolo de Cristo. Y entonces ellos, ¿dónde? En sus casas. Y ellos protegidos, ¿por qué? Por la sangre del cordero. Cuando los espías conversan con Rahab, es exactamente la misma figura. A pesar de que ella era una pagana, una gentil, fuera del pueblo de Israel, pero las condiciones de salvación eran exactamente las mismas. Y la sangre, en el caso de ella, estaba representada por un cordón rojo que colgaba de la ventana de su casa. Y las condiciones eran las siguientes: todo el que esté dentro de la casa será salvo. Si alguno sale, no lo podemos proteger. Miren, pensémoslo de esta manera, mis queridos hermanos. Lo quiero pensar de la perspectiva de nuestros hijos. Hijos e hijas, como se dice ahora. No importa la edad que tengan. No importa la edad que tengan. Incluso si usted ya tiene hasta hijos, nietos. Piense en ambos, porque los nietos también siguen siendo sus hijos. Mis queridos hermanos, al igual que como viene la destrucción de Jericó, nosotros vemos, mis queridos hermanos, vemos con los ojos de nuestra fe, revelado por la Escritura, que el fin está cerca. La destrucción del mundo en que vivimos está cerca. Y vendrá entonces el acto de liberación y de salvación obrado por el Señor. ¿Para quiénes? Para sus hijos. Pero lo único que nos puede salvar, ¿qué es lo que es, mis queridos hermanos? La sangre del Cordero.
La única seguridad que pueden tener nuestros hijos, ¿cuál es? La sangre del Cordero. La única seguridad que debemos tener es que nuestros hijos estén ¿dónde? En nuestra casa. Y no estamos hablando ahora del espacio físico, sino que los hijos, donde quiera que estén, mis queridos hermanos, podamos tener la certeza de que están protegidos por la sangre de Cristo. Por lo tanto, cuando la destrucción venga, cuando venga el fin, cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, todos nuestros hijos estén protegidos por la sangre del Cordero. Y en consecuencia sean salvados, sean rescatados, herederos del reino eterno. Por lo tanto, nosotros como padres, como madres, ahora tenemos una responsabilidad delante de Dios. ¿Y cuál es esa? De que nuestros hijos, mis queridos hermanos, se mantengan bajo el cuidado de Cristo, que nuestros hijos sean protegidos por la sangre del Cordero, podríamos decir nosotros en un sentido espiritual, se mantengan dentro de la casa, dentro del hogar, para tener así la certeza de la salvación eterna cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿tenemos esa certeza? Nosotros sabemos, mis queridos hermanos, que la salvación es personal. Y que nuestros hijos y nuestras hijas también toman sus propias decisiones. Y muchas veces, mis queridos hermanos, a pesar nuestro, y muchas veces con el dolor de nuestros corazones, nuestros hijos deciden alejarse del Señor. Pero así y todo. Así y todo. Nuestros hijos, mis queridos hermanos, que cuando eran niños, cuando eran adolescentes, entregaron su vida a Cristo, fueron a las aguas del bautismo. El Señor Jesucristo, aunque anden lejos, sigue intercediendo por ellos. Siguen siendo nuestros hijos. Siguen siendo nuestros hijos. Y siguen siendo, mis queridos hermanos, el objeto de nuestra de la salvación. Por lo tanto, no cesemos nunca de interceder por nuestros hijos ante Dios, para que la sangre del Cordero los cubra y los mantenga bajo la protección divina. Si usted todavía tiene a sus hijos en su casa, por favor, les ruego, todos los días haga un culto con sus hijos, ore con sus hijos y ore por sus hijos para que estén protegidos por la sangre del Cordero. Si sus hijos ya no están porque han ido formando sus vidas, desarrolle permanentemente un ministerio de oración intercesora por sus hijos y por sus nietos, para que la sangre del Señor los cubra. Mis queridos, la destrucción está, ya viene. Necesitamos estar protegidos por el Señor para tener la certeza de la vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios bendiga a su familia. Que Dios bendiga su casa, no el edificio. Que Dios bendiga su casa. Y que cuando Cristo aparezca en la nube de los cielos, usted y su casa pueden estar preparados para encontrarse con Él por toda la eternidad. Que Dios les bendiga.